Seguimos resolviendo ejercicios del el ensayo PSU de matemáticas de la admisión 2021, si no me equivoco, que subieron en la página del DEMRE. En este video vamos a hacer desde la pregunta 11 hasta la 15. En esta pregunta nos dice lo siguiente: una pelota se deja caer desde una altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. Entonces, por ejemplo, si la pelota parte a 30 metros del suelo, entonces cae, da un rebote, y en este rebote la altura máxima que alcanza es, en este caso, 20, porque son 2/3 de la altura inicial. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura anterior. Entonces aquí sería 20 por 2/3. ¿Ok? Entonces al final, por ejemplo, por cada bote que dé la pelota, nosotros tenemos que multiplicar en 2/3 por la cantidad de botes. ¿Ok? Esa sería como la fórmula para tener la altura que alcanza el balón después de cada rebote. Entonces veamos que esto se va a corroborar porque aquí el A va a ser igual a 30 y el K va a ser la cantidad de rebotes que dio. Entonces, por ejemplo, después del primer rebote nos tenía que dar 20 y si lo resolvemos nos va a dar 30 por 2 en 3 y eso nos va a dar 20 efectivamente. En el caso de que fuese después del segundo bote, entonces vamos a tener 2 y esto al cuadrado, lo cual nos va a dar 120 en 9 y esto se puede simplificar en 3 partido en 40, que es lo mismo que teníamos acá. Entonces, vamos a tener que estar la fórmula para ver la altura del balón después de cada rebote. Entonces, veamos qué es lo que nos pide y cuáles son los datos que nos dan como opciones. Se puede determinar el valor de la altura que alcanza al décimo rebote la pelota si se conoce, entonces, la altura inicial A. Bueno, sí, porque entonces sería acá reemplazar el A y el K sería igual a 10. Entonces, se tiene. La altura que alcanza en el tercer rebote. En este caso, también vamos a poder hacerlo porque vamos a tener que el tercer rebote va a tener una altura de A por 2/3 elevado a 3, ¿cierto? Que sería después del tercer rebote. Entonces, si nosotros esto lo multiplicamos por 2/3 elevado a 7, que serían los rebotes que nos faltan para llegar al décimo, vamos a tener A por 2 partido en 3 elevado a 10, lo que va a ser igual a la altura al décimo rebote. Por lo tanto, con la 2 también se puede. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. Continuamos con la pregunta 12. Si Ana tiene en la actualidad, hoy, tiene 2 a menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Entonces, para hacer esto, basta sumarle 4, porque van a haber pasado 4 años, ¿cierto? Entonces vamos a tener 2 a menos 3 más los 4 años que van a pasar. Y esto nos va a dar 2a más 1. Esa sería en 4 años más. Por lo tanto, la alternativa sería la A. Llegamos a la pregunta 13. En esta pregunta nos dice: Calíope efectúa el siguiente procedimiento para reducir la expresión y eso que se ve ahí. ¿En cuál de los pasos efectuados por Calíope se cometió un error? Entonces vayamos viendo qué es lo que va haciendo Calíope. En esta parte mantuvo todo tal cual y acá multiplicó el menos 10 por lo que está dentro del paréntesis. De aquí inmediatamente deberíamos ver que hay un error porque este más debiese ser un menos. Por lo tanto ya tenemos el paso donde está el error. Pero sigamos revisando igual qué fue lo que hizo hacia abajo. Esto es una manera de estar 100% seguro de que la alternativa que hasta ahora pensamos que es efectivamente la correcta. Entonces, resolvió el cuadrado de binomio, debería darle 4x cuadrado, bien, menos 20x, sí, más 25. Entonces hasta ahí va bien, este paso está bien. Luego multiplicó el 2 por lo que está dentro del paréntesis, lo que debiese darle 8x cuadrado menos 40x más 50, y esto lo mantiene tal cual. Entonces este paso está bien. Luego, lo último que hizo fue agrupar los términos, entonces como no hay otro x cuadrado, este baja tal cual, lo cual está bien. Debiese restar estos dos dándole menos 60x, que también está bien, y sumar esto dando 80, entonces ese paso también está bien. Por lo tanto, donde estuvo el error fue en el paso 1, ya que aunque esto está mal, el procedimiento que siguió haciendo está correcto, el error estaba acá. Seguimos con la pregunta 14.
sea A centímetros y B centímetros las medidas de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Si A al cuadrado centímetros cuadrados más B cuadrado centímetros cuadrados es igual a 100 centímetros cuadrados, ¿cuál es el valor de A más B? Entonces, primero veamos los datos que podemos obtener. Primero sabemos el área del rectángulo. Entonces vamos a tener acá nuestro rectangulito. Y este va a tener 48 centímetros cuadrados. Luego, además nos dicen que estos son los lados del rectángulo. Pero nosotros sabemos cómo calcular, o debiésemos saber cómo calcular el área de un rectángulo, que es multiplicar sus lados, es decir, A por B. Por lo tanto, como A por B es el área del rectángulo y el área del rectángulo es 48, sabemos que, lo voy a anotar así para que quede más claro, área rectángulo es igual a 48 centímetros cuadrados. Por lo tanto, A por B es igual a 48 centímetros cuadrados. Luego, ¿qué otro dato conocemos? Que A al cuadrado, lo voy a anotar sin los centímetros cuadrados porque me da baja, es igual a 100, ¿ok? Y nos preguntan el valor de A más B. Entonces, nosotros aquí podríamos ver que tenemos los valores al cuadrado, la suma de los valores al cuadrado y del producto. Entonces, lo que vamos a estudiar va a ser la solución de esta expresión, que es un cuadrado binomio, que si la expandemos va a ser 2AB más B cuadrado. Si juntamos S con S, ya tenemos el valor que nos da el enunciado, por lo tanto eso vale 100 más 2A por B. Y el A por B corresponde, recordemos, al área del rectángulo. Por lo tanto es 48, es 100 más 2 por 48. Y esto es igual a, bueno, esto es igual a 96. Entonces A más B al cuadrado es igual a 196. Entonces podríamos aplicarle raíz cuadrada y podríamos obtener el valor de A más B. De esta manera A más B es igual a, ojo acá que en estricto rigor debería ser un más menos, y la raíz de 196 es 14. Pero ¿qué pasa? No podemos tener un rectángulo de longitud menos 14 centímetros, ¿cierto? Estamos rompiendo el espacio-tiempo si hacemos eso. Por lo tanto, el valor de A más B tiene que ser igual a 14, que en este caso sería la alternativa C. Finalmente llegamos a la pregunta 15. Las 3/4 partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Si aún falta por pavimentar P-10 kilómetros para tener la carretera completamente pavimentada, ¿cuál es la longitud total de la carretera en función de P? Entonces, sea X la longitud total. Y sabemos que de esta longitud, 3/4 han sido pavimentados, ¿cierto? Entonces, nos falta por pavimentar un cuarto de esa cantidad. Nos falta por pavimentar X partido en 4, ¿cierto? Luego, además, nos dicen que aún faltan por pavimentar P-10 kilómetros. Entonces, esta X partido en 4, que es lo que nos falta por pavimentar, como nos dicen acá, es el P-10. Y nos preguntan cuál es la longitud total de la carretera en función de P. Entonces deberíamos despejar X. Y esto nos va a dar X igual a 4P menos 40. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Acá, para que quede más claro, notemos que 3x cuartos más x cuartos nos va a dar el x completo. Por eso sabemos que lo que nos falta es x partido en 4. Y con eso resolvimos las preguntas desde la 11 hasta la 15.